A ver, imaginen un mundo muy, muy antiguo, de mucho antes que los dinosaurios, donde los océanos eran una fiesta de vida. Pero de repente algo salió muy, muy mal. Y no fue una gran explosión. Fue más bien una muerte lenta, silenciosa, que fue vaciando los mares poco a poco. Esta es la historia de una de las extinciones más raras y devastadoras de nuestro planeta. Así que vamos a entrarle de lleno a este tema. Para que se den una idea, estamos en el periodo Devónico, hace como 370 millones de años. A esta época le dicen la edad de los peces. Y este que ven aquí, el Donkeolostheus, era el mero mero. Un pez acorazado, grandísimo, del tamaño de un autobús escolar. Sus mandíbulas eran de las más potentes que jamás han existido. Pero ni con todo ese poder pudo librarla. Algo más grande estaba por venir. Esta es la cifra del desastre, 75%. Así de fácil. En lo que para el planeta es un parpadeo, 3 de cada 4 especies marinas desaparecieron. Se borraron del mapa para siempre. Un golpe brutal para la vida en la Tierra. Pero para que de verdad nos caiga el 20 de lo que se perdió, primero hay que entender cómo era ese mundo que fue aniquilado. El Devónico no era para nada una época aburrida. Al contrario, fue un tiempo de una creatividad evolutiva increíble. Y fíjense, lo más increíble es cómo todo estaba pasando al mismo tiempo. En tierra firme, ¡pum!, aparecían los primeros bosques, que empezaron a cambiar la cara del planeta. En el mar, los placodermos, estos peces con armadura, eran los dueños, y se estaban formando los arrecifes más gigantescos de la historia. Imagínense eso, 10 veces más grandes que los que tenemos hoy. Y ahí, en las orillitas, nuestros ancestros lejanísimos, los primeros tetrápodos, daban sus primeros pasitos fuera del agua. Un mundo que hervía de vida y de posibilidades. Pero bueno, toda esa promesa se vino abajo. Y a diferencia de la extinción de los dinosaurios, que fue por un asteroide, un evento súbito, esta no fue así. Esta fue una crisis larguísima, como una enfermedad, una agonía que se extendió por millones de años. Esta extinción del Devónico tuvo, digamos, 2 golpes mortales. El primero, conocido como el evento Kellwasser, fue un trancazo masivo. Luego, después de un largo periodo de crisis, llegó el tiro de gracia, el evento Hungenberg, casi 13 millones de años después. Y entre los dos, pues, cambiaron las reglas del juego para siempre. Oye, ¿y cómo sabemos qué pasó todo esto?, se preguntarán. Bueno, los geólogos son como detectives, y la escena del crimen está escrita en las rocas. Y en todo el mundo, las rocas de esta época muestran algo muy preocupante: capas de lutitas negras. Esta roca oscura es la señal, la prueba del delito, de que los océanos se quedaron sin oxígeno. Básicamente se asfixiaron, y con ellos casi todo lo que vivía ahí. Y para resolver este misterio global, a veces hay que buscar en los lugares más raros. Y créanlo o no, una de las pistas más importantes está aquí, en México, en el desierto de Sonora. Suena hasta ilógico, ¿no? ¿Cómo es que en uno de los lugares más secos del país vamos a encontrar la historia de la muerte de un océano? Pues, la geología tiene sus secretos, y los guarda donde menos te lo esperas. Justo ahí, en un lugar llamado Cerro El Yugo, un grupo de científicos mexicanos dio con algo clave. Y no eran los huesos de un monstruo marino gigante, sino algo muchísimo más pequeño, pero que contaba una historia mucho más grande: fósiles microscópicos. Bien, estas cositas se llaman foraminíferos. Eran organismos que vivían en el océano y cuando morían, sus conchitas se iban al fondo, acumulándose capa por capa. Son como las cajas negras de un avión, pero del océano antiguo, los testigos silenciosos de la catástrofe. Y esto fue lo que encontraron, que es impresionante. Antes de la extinción, en la etapa del Frasniano, había un montón de estas especies microscópicas, pero de repente, justo al cruzar una delgadísima capa de roca que marca el momento de la crisis, en el Fameniano, ¡puf!, desaparecen por completo. Esta es la huella digital del evento Kellwasser, la prueba irrefutable que conecta este lugarcito en Sonora con esa catástrofe global. Ok, entonces ya sabemos qué pasó. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Qué provocó que los océanos del mundo entero se quedaran sin oxígeno? Pues no hay una sola respuesta. Parece que fue una tormenta perfecta de varias cosas. A ver, los científicos tienen varios sospechosos en la lista. Una era de hielo, cambios muy bruscos en el nivel del mar, incluso impactos de meteoritos. Pero la teoría que agarra más fuerza apunta a un culpable que nadie se esperaría: la vida misma. Sí, suena a locura, ¿no?
¿Cómo es que las plantas, la vida misma, van a causar tanta muerte? Pues parece que la innovación más importante de esa época, la aparición de los primeros bosques, fue justamente lo que desató el desastre en el mar. La cosa fue más o menos así. Los árboles nuevos desarrollaron raíces profundas que empezaron a romper las rocas y a liberar un montón de nutrientes en la tierra. Luego, la lluvia arrastró todos esos nutrientes a los ríos y de los ríos a los océanos. Con tanto alimento disponible, las algas de la superficie del mar tuvieron un festín y se multiplicaron sin control. Pero cuando estas algas morían y se descomponían, consumían todo el oxígeno del agua. Este proceso tiene un nombre científico: eutrofización. Y esto debería darnos escalofríos, porque es exactamente lo mismo que está pasando hoy cuando los fertilizantes de la agricultura llegan al mar y crean las famosas zonas muertas. O sea, un problema ambiental que vemos hoy en día tiene sus raíces en un evento de hace 370 millones de años. ¡Qué locura! Pero aquí viene lo interesante. Porque después de una destrucción tan masiva, por terrible que sea, siempre hay un nuevo comienzo, un reinicio. Y la aniquilación de ese viejo mundo del Devónico abrió la puerta para que naciera uno completamente nuevo. Es como si la evolución hubiera dicho, a ver, borrón y cuenta nueva. Se borró del mapa a los que dominaban el planeta y se le dio la oportunidad a un elenco de actores completamente nuevo. Y vaya que hubo cambios en el reparto. Se fueron los gigantescos peces con armadura. ¿Y quiénes llegaron en su lugar? Los peces de aletas radiadas, que son los abuelitos de casi todos los peces que conocemos hoy. Los arrecifes inmensos se extinguieron para siempre, y los poquitos tetrápodos que la libraron de repente se encontraron con un mundo con muchísimos menos depredadores. Era su oportunidad de oro. Y aquí está el giro de tuerca final, el que nos toca de cerca. Al quitar de en medio a los grandes depredadores de los mares, la extinción del Devónico dejó el camino libre. Nuestros ancestros, esos primeritos vertebrados que andaban saliendo del agua, sobrevivieron de milagro, pero en ese nuevo mundo casi vacío tuvieron su gran oportunidad. Si esa catástrofe no hubiera pasado, a lo mejor la historia de los vertebrados, nuestra propia historia, sería completamente diferente. Así que la historia de la extinción del Devónico, confirmada por esos pequeños testigos en el desierto de Sonora, nos deja una pregunta bastante seria. Nos enseña que lo que pasa en tierra firme puede tener consecuencias brutales y catastróficas en los océanos. Es una lección de hace 370 millones de años, que en el mundo de hoy es una lección que no podemos darnos el lujo de ignorar.